este día, los niños se preparan. Yo ya de aquí quiero animar, bueno, me han dicho que para el domingo que viene tienen otra canción. Yo quiero animar a los profesores que una vez al trimestre los preparen y una vez al trimestre puedan salir, porque hace bien a la iglesia, hace bien a los papás, hace bien a los niños, que a ellos les gusta, y además los niños que se crían en la iglesia y están acostumbrados a Roche, notas que son niños que más abiertos, esas cositas. Por eso que damos gracias a ellos. ¿Bien? Hoy tenemos una palabra, ya el próximo domingo u otro continuaremos con las iglesias, los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Pero hoy he cambiado el mensaje. Y claro, va a hablar de Jesús. De todas formas, igual hablaba de Jesús, porque toda la palabra de Dios habla de Jesús. Él es el protagonista de todo cuanto hay en la palabra, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Deciros, a modo de introducción, bueno, ya de entrada, el título que le he puesto está hablando de la compasión, la misericordia de Jesús hacia todas las personas, ¿verdad? Entonces, podemos ver, como también se ha visto aquí, que Jesús nació en Belén, como estaba todo preparado, porque tenían que ir a Belén, porque ellos eran descendientes del rey David, y ahí es donde estaban registrados por descendencia, y ellos tenían que ir allí, tanto por parte de María, era descendiente del rey David, como también por José. Sabéis que en este caso allí se registró tanto por uno como por el otro, pero tenían que ir allí los dos, porque los dos eran descendientes del rey David. Pero este nacimiento ocurrió en Belén, y a los 8 días de haber nacido, ya sabéis cómo está una madre después de 8 días y cómo está un niñito con 8 días, ¿no? A veces me hace gracia cuando en las películas un recién nacido que lo ponen así, lo cogen la madre y ya casi habla, ¿no? No, era de 8 días nada más, ¿verdad? 8 días. Y lo llevaron a Jerusalén, porque allí tenían que presentarlo en el templo, porque los varones tenían que hacerle lo que es el rito de la circuncisión conforme manda la ley de Moisés. Desde Belén hasta Jerusalén hay unos 8,5 kilómetros, es decir, que caminando equivale más o menos a 2 horas. Claro, en coche 20 minutos, pero bueno, es así. Dice, entonces, ¿qué es lo que pasó? Me llamó la atención porque hoy vamos a hablar de una historia donde ya podemos ver a Jesús con sus 33, 34 o 30, ya en pleno ministerio. Como Él, podemos verlo como con el amor, la misericordia, todo como Él trata a las personas y cómo está celosamente buscándolos por todos los rincones. Digo rincones, está bien dicho, porque no solamente va a la aldea, se va a la otra punta por el endemoniado gadareno o a por la samaritana, porque cuando habla de la samaritana, dice que porque había varios caminos para ir por la zona del Jordán o por la zona de las montañas. Dice que Jesús pasó por Samaria porque tenía que pasar por Samaria. No dice que pasó por Samaria porque sí, tenía que pasar por Samaria. Tenía que ir al otro lado del mar, a por el Jesús. No es por casualidad nada, ¿verdad? O sea que Él se preocupó. Dice, voy a leerlos esto porque este Simeón y la profetisa Ana no solo lo vieron de bebé, nosotros lo vamos a ver. Pero dice así, en Lucas capítulo 2, del 25 al 31, leo rapidito por causa del tiempo. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? El Consolador. Pero cuando vino Jesús, Él es el que trajo la consolación.
porque Él es el que cargó con nuestros pecados. Él venía a salvarnos. ¿Vale? Entonces, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Un versículo más adelante, entonces viene también una mujer. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años. Y claro, ves contando. 7 con su marido. No, o sea, los de antes, 7 con su marido y 84 años después. Y se apartaba, dice, 4 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Al leer esto, porque la idea como introducción, ellos no pudieron ver lo que nosotros ahora sabemos por la palabra, por los que lo vieron a Jesús, ahí ya crecido, ya con su ministerio, al Hijo del Hombre ahí, ¿verdad? Pero he resaltado un poquito, ya que estoy leyendo, sirvía a esta mujer de día y de noche con ayunos y oración en el templo. ¿En qué parte del templo? Porque las mujeres no podían pasar más allá del atrio de las mujeres. Los hombres podían pasar más. Y luego los sacerdotes, los levitas y luego el sumo sacerdote. Pero las mujeres, aquí había, y de aquí no podían pasar, del patio de las mujeres. ¿Cómo servía esta mujer en el templo? Me gustaría que lo pienses. Porque, bueno, yo es que, ¿cómo sirvo al Señor? Digo yo, ¿cómo servía esta mujer? ¿Cómo hacía esta mujer para servir a Dios, que Dios la reconoce? Pues sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. No sé. Cuando hacemos eso a Dios, Dios oye. Y Dios tiene en cuenta. Es una forma de servir. Porque Él ha querido que a través del ayuno y la oración se tengan victorias. Amén. Y Él quiere, verdaderamente, el que pelea fuerte, con fe, verdaderamente. O sea que yo veo que esta mujer pudo servir a Dios en el templo, sin hacer nada. Allí en el patio, igual muchos ni la oían. Estaría allí esta mujer consagrada a Dios, siempre orando. ¿Por qué? ¿Qué te crees que a ella no sé qué es lo que oraba? ¿Qué te crees que solo le dolió a Jesús cuando vio cómo estaban allí haciendo las cosas que estaban haciendo? ¿Tú te crees que a ella no le dolía? No sé sus oraciones, pero Dios las oía. Y estaba muy íntimamente estrecha con Dios, ¿verdad? O sea que no estaba allí en el templo de visita no haciendo nada. Servía esta mujer a Dios en su templo, ¿verdad? Más que los que entraban allá. Para que te das cuenta que Dios lo que quiere es un corazón. Y esa mujer en el patio de las mujeres tenía un corazón que no tenían incluso el que entraba en el santuario, dentro del lugar más santísimo, ¿verdad? Entonces, esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Digo, estos vieron al niño, pero luego el Evangelio de Mateo, Lucas, Juan y todos los que están ahí escribiendo, están hablando de ese niño, como antes ha dicho, Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. También vemos que es Emmanuel, Dios con nosotros. Como es yo soy, el buen pastor, el salvador, el cordero de Dios, ¿verdad? Pero el texto de hoy se encuentra en Mateo capítulo 9, del 35 al 38.
Pero quiero que veáis algunos títulos que hay dentro de este capítulo 9. El capítulo 9, tal como empieza el versículo 1, Jesús sana a un paralítico. Porque estamos hablando del corazón de Jesús, de lo que Él sentía. Porque muchas veces podemos hacer las cosas fríamente y obedecemos al Señor. Pero a mí me interesa cómo sentía, cómo hacía. Tú puedes repetir las cosas, pero los demás veían, había una diferencia a la hora de hacer. ¿Cómo sentía Jesús todas estas cosas? Entonces empieza el 9, Jesús sana a un paralítico, en el versículo 18, la hija de Jairo y aquella mujer que tocó el manto de Jesús. En el versículo 27, 2 ciegos reciben la vista. En el 32 al 34, un mudo habla. Y ahora en el 35 al 38. La verdad es que después de haber hecho todas estas cosas, ves que hace sanidades y hace esto y a todo lo demás, entonces esto parece como una especie de resumen, ¿eh? Está escribiendo Mateo. Yo, al escribir Mateo, sabemos que era un publicano, una persona que estaba acostumbrada a manejar los números, ¿no? Y a veces cuando pones todos los números, al final haces una suma y sacas la conclusión, ¿no? Pues esto más bien parece un resumen de todo lo que viene diciendo en el capítulo 8, todo lo que estaba haciendo Jesús y cómo actuaba con ese amor, con esa misericordia. Y entonces, una forma de resumida, entonces dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a las mies. Estamos hablando de que ese niño creció, fue profetizado ya desde el principio, en el mismo Edén. Allí dentro a la mujer estuvo diciéndole de ese que vendría a salvarles, ¿verdad? Y no era nada más ni nada menos el que los había creado. Y entonces, en una ocasión hablando, viendo la dureza de los fariseos y toda esta gente, dije, es que no entendía a Jesús. Jesús no era un fariseo, no era cualquiera. Jesús es el que creó a Adán y Eva. Jesús es el que los creó gloriosos. Eran la imagen de Dios lleno del Espíritu Santo. Días gloriosos salidos de la mano del Creador, del Jehová Dios, el yo soy, el Jesús que los creó. ¿Verdad? Y Jesús, como Dios, no olvida. Él dice, antes que Abraham, yo soy, no olvida. No olvida los paseos que daba con ellos cuando estaban en toda su plena gloria recién salidos, ¿verdad? Pero tampoco olvida la tristeza de la miseria, como si tuvieran que esconder. Pero ahora este Dios creador, que caminó por el Edén con ellos, paseando por los jardines, ahora viene a la tierra, se hace hombre, ¿verdad? Y claro está, nadie entendía su corazón. Una de las cosas que dice, conóceme, yo soy misericordioso. ¿Verdad? Entonces vemos que el corazón de Jesús es misericordia, ya la he dicho veces, pero no importa porque si uno la aprende es mucho mejor. Dios es misericordioso. El mismo Jesús que vio cómo su creación entra en miseria, en todos los sentidos, miseria física, miseria espiritual, ¿verdad? Misericordia significa que Dios le duele en el corazón. Ver la miseria en la que ha caído. Es un Dios que lo dolió tanto que aun siendo Dios se despojó para venir a esa miseria humana a salvarlas y a redimirlas, ¿verdad? O sea que los títulos que podría haber puesto, uno de ellos es el amor y las entrañas de compasión.
Porque la palabra compasión, al traducirlas al español, no expresa lo que expresa en el original. Compasión en el original da a entender algo que sale desde las entrañas, algo que te sale profundamente, algo que te acompaña, ¿verdad? Esto es lo que Jesús sentía, esta compasión que sale de las entrañas, esta misericordia que a él, y vemos que Jesús tenía corazón. Y la prueba está en como un corazón que sufre, un corazón que colapsa cuando llegó su momento y echaba gotas de sudor y sangre porque algo había colapsado en todo su interior, ¿verdad? Pero ahí está una de las cosas que quiere Jesús. Era un niñito, crece. Él venía con un propósito. Y ahora ves que habla a los otros, que somos nosotros. Ahora nos habla. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo y se hizo igual a nosotros. Por eso es que él, como hombre, en su condición de hijo del hombre, te das cuenta que visitó aldeas son lugares pequeñitos, barrios, personas solitarias, fue a por ellas, como he dicho, el hijo pródigo, y fue recorriendo todos estos lugares. No importa, esté donde esté. Y ahí te demuestra hasta dónde el corazón de Jesús puede ir al fin del mundo por una persona. No vino a salvar solo una persona, Jesús vino a salvar a su iglesia, todo el conjunto de las personas que son salvas, ¿vale? A veces decimos, bueno, si solamente hubiera ido uno, primeramente no lo pone en la Biblia, yo digo que sí, pero no lo pone en la Biblia, ¿verdad? Jesús vino a por su iglesia. Ahora fijaros bien, quiero ir repasando algunos versículos, ya que tenemos este día tan especial. Hemos visto a ese niño que nació, pero ahora estamos viendo ese niño que se hizo hombre, ese corazón, porque nosotros estamos relacionados con él, que somos miembros de su cuerpo y parte de él. No sé, habrá alguno que sea más corazón y otro boca, yo qué sé, o oreja u ojo, pero somos miembros de él. Por tanto, y el propósito del Padre es que seamos como su Hijo Jesús. Tenemos que hablar de este Jesús que dejó de ser niño, caminó por este mundo, ¿cómo lo hizo? Para nosotros. ¿Vale? Entonces vemos que lo primero que vemos es que tiene un corazón de compasión para todas las personas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Pero ahí es lo que dice el texto. Pero cuando investigas te das cuenta de que él recorría los caminos. Se encontraba con personas solitarias, todos los caminos. Me voy a traer el pirachina. Tengo una foto cuando tenía 14 años. 14 años, en aquella había unas tirachinas. Yo tenía un tirachina con una goma elástica que se ahueca. No daba a ningún pájaro, pero me lo pasaba como... me lo pasaba. Bien, hermano. El Señor ahora. Yo me duermo, yo me siento en el sofá, me quedo frito antes, nunca, pero los años pesan. Bien, entonces fijaros bien que Jesús tenía compasión e iba a buscar a las personas. No importa si era una aldea o un pueblo, no importa si era Jerusalén, no importa si era una sola persona, porque cuando el Espíritu de Jesús manda a Felipe a por el eunuco, era una sola persona y encima pagano. Era, convertido a Jesús, prosélito, pero te das cuenta de que el endemoniado, la samaritana, Zaqueo, que era del pueblo de Israel, ¿no? Allí subido al árbol, pero busca a una persona, Zaqueo, te llama por tu nombre, conoce de sobra a todos. Sabía cómo él tenía, y basta que a veces sea, yo no he venido a por justos sino a pecadores. Zaqueo se sentía pecador, era despreciado, porque era un cobrador, jefe de cobradores de impuestos, odiados por los mismos judíos, porque trabajaban para Roma, ¿verdad? Entonces lo podemos ver por todas estas cosas. Él perdonaba
y daba segundas oportunidades. Aquella mujer que la iban a apedrear, como Jesús te da esas segundas oportunidades. Por eso que es necesario orar para que tengamos un corazón. Porque si no hacemos más cosas, es porque no tenemos un corazón. ¿Verdad? No es lo mismo que te llamen de la escuela. Oye, que tu niño se ha caído y se ha abierto la cabeza. ¿Cómo sabes? Bueno, es que no, se te descompone el cuerpo. Yo he visto descomponerse el cuerpo. Una mujer estaba yo trabajando en un sitio, se ve que uno paró un coche, tomaron a su hija de 14 años que venía del coche, se asomó porque ella tocó el timbre para que la abriera la puerta, todos la cogieron y la metieron en el coche. Esa mujer, cuando bajaba por el ascensor, se le escapó todo. Por eso que, ¿cómo sentía Jesús? Es muy importante lo que tú sientes. Mira el lado del vecino. No es lo mismo. Para hacer esa obra, tenemos que pedir al Señor, dame un corazón como el tuyo. Es muy importante, ¿verdad? Por eso es que vemos que Jesús, además, rompió reglas. Tenemos que pedir, ¿qué es la plata en el sexo opuesto? Ves a la samaritana, pero no tenía los ojos sucios. El que quiera servir al Señor, tiene también que pedir, Señor, dame un corazón como el tuyo, ¿verdad? También sabiduría para todas estas cosas, que son muy importantes, porque yo necesito un corazón de ese tipo, que verdaderamente esté lleno del Espíritu Santo y pueda ver a los demás como tú los ves. Jesús tenía un corazón de maestro. Aquí también va para los padres. Unos los hay mejores y otros peores. Pero, ¿cómo educamos como maestros? Jesús no consentía, fue a buscar a los pecadores que están andando mal, por ahí no vayan. ¿Cuánto permitimos a nuestros hijos por la comodidad nuestra? Somos un poco como aquellos pastores, sí que tenía Israel. Israel tenía pastores puestos por Dios. Bastante de gracia con que ya habían caído en el pecado todos los descendientes de Adán y Eva y ellos mismos. Pero Dios puso pastores para que pastorearan a su pueblo. Porque él es el buen pastor, pero Él puso pastores, ¿no? Pero también somos nosotros pastores y muchas veces, y perdonadme, somos negligentes como pastores. Y a veces hay momentos, según lo que estén viendo, estén haciendo, que son como ovejas sin pastores. Y eso no es. O sea, esta palabra he aprovechado para decir esto también. De parte del Señor. Yo creo que aquí no sé que se trabajan, pero hay quienes les da absolutamente lo mismo mientras les dejen en paz. Te chupa la tele, te pongo los dibujitos y luego puedes ver hasta dibujos de brujería y dibujos de cualquier cosa, por favor. Hermano, esta palabra también es para los padres. Entonces dice que como maestro, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Eso lo dice en el versículo 35 por la mitad del versículo. Por eso es que él como maestro tiene un corazón que quiere enseñar la verdad. Porque la verdad es fundamental. Pues tú imagínate, si nosotros, dice, si vosotros siendo malos, ¿verdad? Siendo malos, ¿qué nos sentirá Dios por cada uno de vosotros? Gloria a Dios. Pero vosotros, como hijos de Dios, Dios quiere que aprendamos de Él. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos eso primero. Jesús dice, bueno, seguía multitudes, luego leemos que había una multitud muy grande y Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Verdad? Pero, si os fijáis bien, Jesús como maestro, tú dirás, ¿cuánta gente está pensando Jesús? ¿En cuánta gente está pensando cuando ve una multitud como ovejas sin pastor? Quizás tú digas, está pensando en aquella multitud que veía. Pero yo veo que cuando estaba luego orando al Padre, por aquellos que no son
y serán a través de la palabra de ellos. Aleluya. Y cuando lo manda a todo el mundo. O sea, esa multitud sin oveja, sin pastor, que les enseñe, que les predique el evangelio, que los pastoree, es el mundo entero. Amén. Que está enseñado y pastoreado por el diablo. Son esclavos, están condenados, necesitan. Tienes que verlo desde el punto de vista como Jesús, que Él es el que verdaderamente estaba ahí, ¿verdad? Por eso que, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo puedes? Hay quienes, yo puedo ser. Si ahora me vienen a mí, imagínate, 1000, y vienen aquí y se me bautizan 1000. Yo quedo desbordado. Oh Dios, tanta faena me desborda. Pero Jesús es sabio. Te voy a decir una cosa. Para Jesús, las multitudes no eran una carga, eran una oportunidad. Porque Jesús, en vez de ver dificultades, ve soluciones. Y la solución es más obreros. Es la solución. Entonces, por eso es que me encanta, porque Dios quiere que nosotros, además lo dice bien claro en Isaías 55:10. Dios da semilla al que siembra. Si tú eres un sembrador, da lo mismo que firmes con una cruz. Cuando vayas a hablar según qué personas, en vez de echarte para atrás, cree en la palabra. Yo te daré las palabras que tienes que decir. Aleluya, gloria a Dios. Y verás como Dios te pone la semilla, la palabra en ese momento. Amén. Es que yo siembro, yo te pongo semilla. Y te queda uno sorprendido. ¿Por qué nos echamos para abajo? Si vemos que Jesús tiene soluciones para todo. Lo que tenemos que hacer en fe, empezar a trabajar. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús tenía un corazón de misericordia para todas las personas. Ya os he dicho lo que es misericordia como el corazón se mueve, sanando a todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Eso lo dice en el versículo 35, que ya leímos, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que digo. Jesús tenía un corazón de misericordia para todas las personas. E incluso a aquellos que le dicen, vosotros sois hijos del diablo. También. Digo todas las personas. Cuando él llegó a Nazaret, él quería. Todo el mundo necesita sanidad. O física o espiritual. Porque todos hemos pecado y todos estamos condenados. Y la esclavitud del diablo es mayor que la esclavitud del hecho de ser los romanos. Todos necesitaban. Jesús fue allí con el plan de que es para todos. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para los ciegos, para los quebrantados de corazón, para el alma, para traer salvación, luz. Era para todos. Pero dice tristemente la palabra, no pudo hacer más. Porque no creía, no quería, no aceptaba. Por eso es que Él es misericordioso para todos. Y además todos necesitan ir a Jesús. Luego dice, sigue el versículo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Aquí sale otra palabra. No solamente es misericordia, es compasión. Pero digo, en el original es más que tener pasión. ¿Vale? Y perdonadme, según cómo te apriete de fuerte, porque ahí en el griego lo que está hablando de algo que te aprieta desde las entrañas, no quiero poner palabras groseras, pero según cómo te apriete, así estás tú de corriendo al lavabo. Pero es que hay necesidades en el corazón que te llevan a salir corriendo. La palabra compasión, una pasión que te sale de dentro, llena de misericordia y de todas las entrañas de Dios. ¿Verdad? No en vano Jesús lloró. Aleluya. ¿Cuántas veces he querido? Gloria a Jesús. ¿Por qué?
Entonces tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No dice que no hubiesen pastor. Dios puso pastores. Ya puso desde la patriarcado y las mujeres, las familias. Luego cuando te vas a Levítico, ves como él pone allí los sacerdotes, los levitas que están intercediendo, los líderes. Sí tenían, Dios sí puso. No dice que no había. Dice, estaban como si no. Es decir, tenían, pero como si no tenían. Al contrario, todavía peor. Porque en vez de vivir para las ovejas, vivían y se aprovechaban de las ovejas. Para eso mejor no tener. Eso es doble tristeza, porque ya bastante Jesús, que estuvo allí paseando en el Edén con Adán y Eva, la caída, y encima otro que lo agrava más, ver que los pastores que tú pones para que pastoreen a tu pueblo, para que enseñen a tu pueblo, para que le desarrollen fe al pueblo, va a venir el Mesías, ¿verdad? Como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Oh, glorias, aleluya. Y encima, a doble tristeza de ver que estaban como si no tuvieran. Y peor todavía. Por eso es que le dolía en el corazón. ¿De acuerdo? Por eso es que me gusta esta semana de oración que tenemos. Sabéis que siempre es al principio de enero, bueno, empezará la segunda, 14 de enero, que está ahí a la vuelta de la esquina. Sabemos que ya tenemos los pastores, todo está distribuido, el día que se hace en esta iglesia, el pastor que va a predicar en esta iglesia, pero la temática, ¿de qué va esta semana de oración? Pues esta semana se titula el librito, todos los días, en tema principal, adelante con la gran comisión. Está haciendo un llamado, todas las iglesias que están unidas, no solamente aquí, Francia, Alemania y en todos los lugares, adelante con la gran comisión. Ese va a ser el tema de todos los días y por los que se va a estar orando. ¿Veis? Jesús, antes de irse, sí tenía una preocupación. Jesús preparó a sus discípulos para que fueran como Él. Ellos no pueden, pero les mandó su Espíritu. Pero quería que fueran como Él. Y aunque fallara, porque falló Pedro, falló estrepitosamente. Forma parte de la santificación, forma parte de que tu error ahora entiendo mejor, como el hijo pródigo. Pero Jesús deja bien claro, todo eso Él lo impulsa para decirte algo. Pastorea mis corderitos. Aleluya. Apacienta mis corderitos, pastorea mis ovejas. Ese es el deseo y el propósito. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Mandaré al Espíritu Santo. Pero también pondré pastores según mi corazón, con mi Espíritu Santo. Que aunque ves que verdaderamente la talla de lejos, ni de lejos está. Pero verdaderamente. Pero no pienses solo en mí, que vosotros también sois pastores y pastoras. De vuestra casa, donde estáis trabajando, del vecino, del mundo. ¿Verdad? Ojo, Ojo, que por eso estoy hablando de ese bebé que creció y que dejó ahí escrito para nosotros. Dice además, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso es que, os repito, la mies es mucha, pero eso no el problema para Jesús no es este el problema. Porque lo que hacen falta es obreros. No dice, bueno, atender menos. No. Ahí hay algo muy importante. La solución está en pedir al dueño de la mies, ¿verdad? Dice, la mies es mucha, pero poco los obreros. ¿Cómo haces? ¿A quién le pides?
Los que están ahí, hay muchos trabajos que han reducido personal. Donde había 10, ahora han dejado 5 y el doble de faena. Llega un momento y dice, jefe, esto no puede ser. El jefe es el que tiene que traer más personal. El jefe es el que tiene que contratarlo. Por eso es muy importante, porque es lo que yo te digo. Para Jesús el problema no es que haya mucha faena. El problema es que hay que pedirle al dueño de la mies que mande obreros. Y aquí estamos otra vez con el griego, el original. No está diciendo que vayas y le pidas y te quedas tranquilo. Está queriendo decir sin ofender a Dios, porque Dios hay que honrarlo, respetarlo y verdaderamente en todas las cosas, que se haga conforme a su voluntad. Pero el griego, y lo que dijo Jesús, está dando a entender que tenemos que pedir urgentemente, como algo que es urgente. Señor, no te pedimos, necesitamos, queremos. No queremos que por nuestra negligencia de no pedirte personal se esté perdiendo mucha mies. Tengo que tomarme en serio el pedir esto. No es que obligando a Dios, pero sí yendo urgente, muy que pica la puerta, pica la puerta, pica la puerta. Lo necesitamos, no es un capricho, no es un lujo. Es más, yo quiero que a mí me pongas ese corazón. Yo solo no estoy diciendo, Señor, manda, sino, he aquí, envíame a mí, pero necesito que tú me transformes para poder estar ahí, ¿verdad? Por eso es que es muy importante. Fijaros bien, si es necesario. ¿Saben lo que hizo un tal Bernabé en Antioquía? Porque fue Bernabé a Antioquía, fue mandado. Fue mandado por la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué pasó? ¡Wow! ¿Cómo está creciendo la iglesia mixta? Judíos y gentiles. Dice que Dios apoyó eso. Aquellos que iban hablando a los gentiles, Dios les apoyó, hacían grandes cosas que no hacían nosotros. Queriendo mostrar que el evangelio es para todo el mundo y para los gentiles. Amén. Y Bernabé dio tanta faena que dejó la faena. Hay momentos en que tienes que parar y tienes que buscar solución. ¿Para qué paró Bernabé? Se fue a por Pablo. Pablo estaba por ahí, ya conocía este guerrero, ¿verdad? Ya conocía a este Pablo y se fue a por Pablo, fue a por trabajadores de verdad. La faena no se saca de cualquier manera. Trabajadores de verdad. Pero aquí ahora vamos a lo mismo. Bueno, yo no tengo un Pablo ahí, porque a lo mejor si se lo quito a la iglesia de ahí se va a enfadar, porque es normal, ¿no? Eso no va por ahí. Pero verdaderamente yo sí puedo ir a Pablo. Al Señor. Señor. Peleando con Dios. Con respeto, sin tentar. Exactamente, aleluya. Pero Él va a ver la urgencia mía. No me conformo con que el enemigo gane terreno. Soy yo, no quiero que se pierda la mía. Donde tú me estés dando. Y dice, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Él es el que envía. Por eso hay que estar orando. ¿Quién es a quién hay que orar? Al Señor de las mies. ¿Por quién hay que orar? No, por las mies. ¿Por quién hay que orar? Por las mies. ¿Y qué es lo que hay que pedir a Dios? Obreros. Pero el corazón del Señor está en las mies. Está en las mies. Para eso Jesús ha venido. Necesitamos obreros. ¿Pero para qué quiero más obreros si no me preocupo de las mías? Lo que me tiene que impulsar a pedir al Señor más obreros, e incluso yo a remangarme, es precisamente porque hay mías. Hay algo muy importante por lo que vino Jesús, ¿verdad? O sea que hay que hablar a muchos. Os he dicho que no sé para qué me compraba este reloj. Le dice mi mujer
queda muy feo que estén mirando continuamente aquel reloj. Me he comprado este. Pero como es pequeñito. Hay que ver, las mujeres hay en todo, ¿eh? Esa es mi mujer. Gracias a Dios por ella. Entonces, fijaros bien, porque necesitamos esto. Por tanto, dice Jesús a los suyos: id y hacer discípulos a todas las naciones, y recibiréis poder, dice, en Hechos de los Apóstoles, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero fijaros bien que Mateo dice hacer discípulos a todas las naciones, como que Jesús está mirando hasta el final. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles empieza desde pequeño, desde lo más pequeñito. A Jesús no se le pasa lo más pequeñito. Lo más pequeñito puede ser tu vecina. Lo más pequeñito puede ser alguien que está cerca de ti, que para Jesús no pasa desapercibido. Aquí vemos, ¿verdad?, que os he dicho cómo Jesús manda. Ahora quiero, y no puedo dejar, ¿verdad?, hoy se nos ha ido el tiempo, pero quiero hablaros de algo muy importante y quiero que pongáis, cuando los niños estén sentados, ya quietecitos, quiero hablaros de algo muy importante. Hemos leído como que después de haber hecho Jesús toda una serie de milagros, viene a ese resumen que hace Mateo, donde dice: y recorría Jesús todas las aldeas y toda esta serie de cosas. Pero un versículo antes de hacer ese resumen, quiero que pongáis atención. Unos versículos antes de hacer ese resumen, habla de un milagro que había ocurrido antes. Un sordomudo que habla. Dice así, capítulo 9, versículos 32 al 34, y luego lo que hemos estado analizando es el 35. Pero dice del 32 al 34. Mientras salían ellos de aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca hemos visto cosas semejantes en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echan fuera los demonios. Jesús vino, la obra que tenía que hacer, la pasión que tenía, pero el enemigo no se queda quieto. Él trabaja y gana terreno. Con Jesús no, porque él no sucumbió. Fíjate que el versículo siguiente no está diciendo y el enemigo no. El enemigo quiere verdaderamente luchar, tirar por tierra el trabajo que tenemos que hacer. Y llega un momento en que a nosotros nos gana el terreno. No se lo ganó a Jesús, pero a nosotros nos gana el terreno. Y entonces me acordé lo que pasó con Pablo, con la pitonisa. Porque Pablo ves que no quería contestar a aquella pitonisa, era una endemoniada. No quería, porque sabía que habría problemas. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a la sociedad de ese pueblo, de esa ciudad, de ese mundo. Cuando te enfrentan, saltan chispas. Y dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan esta ciudad porque enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. ¿Sabes? Esta mañana me ha dado tiempo a leer la vanguardia de hoy. Te puedes ir a los kioscos y puedes comprar el periódico y puedes leer la vanguardia de hoy. Y uno de los artículos dice: un pueblo de Gerona estrena un pesebre viviente. ¿Siempre se han hecho pesebres?
Un pesebre viviente, pues será como personas en representación. Un pueblo de Gerona estrena un pesebre viviente. Con 2 vírgenes. Y han quitado a José. El pesebre viviente, con 2 mujeres, justo los que lo organizaban, eran lesbianas, punto, pidieron permiso, oye, podemos hacerlo, quitamos a José y ponemos 2 vírgenes en vez de una virgen y un José. Tú dirás, bueno, esto va a ofender a los cristianos. Perdóname, a quien ofende es a Dios. A quien ofende, eso es a Dios. Pero a lo mejor no creen, no les importa. Pero está ofendiendo a Dios. Pero esto no podía ocurrir hace años. El enemigo va ganando terreno. Y encima viene, no, es que esto está en la sociedad y estos están estropeando la sociedad, están educando mal a sus hijos, incluso quieren ponerte a ti como tú tienes que adoctrinar o enseñar a tu hijo. ¿Verdad? Como el enemigo está atando todas las cosas. ¿Qué te crees que no gana terreno? Es triste, pero hay que sucederlo. Es que hoy, cuando vayas por ahí, compra el periódico y guárdatelo si quieres. Porque es la primera vez que sale un pesebre viviente, donde han quitado a José y han puesto a 2 Marías. Hoy, podríamos seguir diciendo cosas, pero eso está ahí. Por eso es que, hermanos, Jesús nació y creció como hijo del hombre, pero Jesús hizo nacer la iglesia, la cual es su cuerpo. Aleluya. La sigue edificando, yo edificaré la iglesia, haciendo crecer la iglesia a través de sus discípulos y obreros, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén, Señor. Aleluya. Hoy se celebra el nacimiento de Jesús. Pero Jesús, antes de irse, tenía una gran dificultad. Ir y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos. Obreros, pedir orar por obreros. Pero estos obreros que vienen, hay quienes ya vienen a la iglesia, que ya los trae el Señor con corazón de obreros. Ya tienen el corazón de obreros, pero hay que enseñándoles. Porque, ¿qué van a enseñar estos que traen el corazón de obreros? Por eso que también es muy importante. Toda la palabra es importante. A mí me hablaba, porque decía, Señor, hoy que es tu nacimiento. Pero hoy hemos estado mirando al Jesús nacido, el Jesús crecido y el Jesús sabio. Cómo no se asusta. No dice, oh, con tanta no podemos. Dice, no. Al contrario, me encanta que haya misión, pero reconozco la necesidad. Tenemos que reconocer como iglesia que hay una gran necesidad y que aquí tenemos que ir no es a aprender más estrategias. Te voy a decir una cosa, no es cuestión de estrategias. Un creyente que lleva un día convertido, que ha experimentado el perdón y que ha caído y ha quitado ese peso de encima, ya puede enseñar al que no conoce a Jesús. Que a veces uno dice, es que yo todavía no sé, no, perdóname. Tú, con un día que has experimentado a Jesús, que te has convertido, que has nacido de nuevo, ya sabes más que el que no sabe nada. Aleluya. No importa. La samaritana sabía una cosa, que el Mesías estaba en el pozo. Gloria. El pueblo no sabía nada. Amén. Pero ella sabía Gloria, que el Mesías Señor. estaba en el pozo. Gracias. Oh, Punto. Aleluya. No sabía mucho más, pero era suficiente, porque sabía más que el pueblo y trajo todo el pueblo. Y eso somos, fortalecete. No diga el débil, fuerte soy. Y somos sabios porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso te damos gracias.
Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día hermoso, por todo lo que han hecho los niños, cómo se han esforzado, tu iglesia, Señor, para seguir sembrando en los niños ya tu palabra, esa fe en ti, Señor. Pero, Señor, nos sentimos avergonzados, yo me siento avergonzado, cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos delante de ti y podemos escuchar tu palabra. Esta palabra sigue resonando, está en la palabra, mandó escribirla, Señor. Esta palabra está resonando. Nosotros no podemos escaquearnos, somos parte de tus discípulos. Tu palabra viene para nosotros. Ahora te pedimos ayuda. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que la vida es Cristo, tu Hijo. No hay otra salvación fuera de Él, pero tú eres el que injertas. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Señor, tú eres el que injertas. Pero nosotros queremos ser también, no solamente colaboradores de Jesús, queremos ser colaboradores tuyos, porque tú eres el que podas. Queremos, Señor, trabajar unos con otros en el amor, podernos reprender en el amor y hacernos crecer unos a otros y hablar a otros. Señor, asumimos esa responsabilidad. Te pedimos perdón, Señor. Pero sé que tú has puesto mucha ilusión en cada uno de nosotros. Y nosotros, ciertamente, tú dijiste acerca de tu Hijo Jesús, este es mi Hijo amado en el cual me complace, en el cual encuentro todas las complacencias. Él hace mi voluntad, lo he mandado a morir para vosotros y me ha obedecido, y no me ha obedecido solo, es que lo ha hecho voluntariamente porque sale de su corazón. Señor, Padre Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra es como una prensa que nos comprime, que nos empuja hacia adelante, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que estés bendiciendo y que esa palabra tú le racíes, porque podemos sembrar, pero el único que puede caer el agua del Espíritu y la bendición para que esta germine dentro eres tú, Señor. Te reconocemos, pero te damos gracias. Y gracias por este día hermoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.